la cosa, ¿no? Bueno, pero Ya, pero aquí estamos. Así es. Me gustaría, pues, lo de la revolución bolivariana, sino que ha impactado al mundo entero. Desde la aparición de Chávez, en un momento se quiso decir que había muerto la historia, que era el fin de la historia. Chávez demostró que no era así. Su opinión. Sí, buenas noches. Y gracias por la invitación, Gracias a usted. poder interactuar con los usuarios y usuarias de este programa. Ciertamente, el comandante Chávez demostró que el mundo en que estamos contiene varios mundos. Había quienes no se acostumbraban a la idea de que el mundo era multipolar y se encargó de enseñárselo con aquella primera cumbre del OPEC, de decirle no podemos seguir invisibilizando pueblos, ellos existen como mundo, con sus culturas, con sus historias, con sus procesos culturales e históricos. De tal manera que el afán de hacer un solo mundo, la unilateralidad del mundo, la visión unipolar, fue desmontada desde entrandito por el comandante Chávez. Hoy escribía en las redes que el comandante Hugo Chávez, nuestro comandante supremo, no trascendió el 5 de marzo, no corrió con la suerte de nuestro padre libertador en San Pedro Alejandrino, quien trascendió oyendo los cantos de los esclavos, los clamores de los esclavos por libertad. Allí murió nuestro comandante, trascendió el 5 de marzo oyendo un pueblo libre, soberano e independiente, con consignas, con llantos, con raciones, pero ciertamente trascendió dejándonos libres, soberanos e independientes y con la enorme responsabilidad de construir la patria socialista, labor en la que estamos, digamos, empeñados al lado del comandante obrero, presidente Nicolás Maduro Moros. Pero además el 5 de marzo indica afincarnos en la idea Chávez, en la idea Chávez que encierra que un pueblo extraviado en 1000 desiertos de corrupción, de represión, de entreguismo a la foraneidad que nos tenía suyugados, entregarnos la posibilidad de la gran brújula histórica para volver con dignidad, saber qué somos, de dónde venimos, los héroes que están en nuestro panteón y saber que la venezolanidad es una marca, un signo fundamental que hoy es reconocido en toda América Latina. Ahí está la cumbre del ALBA. Con qué gallardía y con qué entereza se pronunciaron hoy los presidentes, sin chantaje. Que además es una muestra para los que todavía siguen diciendo que Venezuela está aislada en el mundo. Ahí hay una muestra de que no es así, ¿no? No, sí, y seguimos diciendo que esa es parte de la forja, de la fragua hecha por el comandante Chávez. Sí, sembró en terreno fértil, una América Latina convulsionada, en una América Latina que requería y sigue requiriendo de transformaciones y que sigue irrenunciablemente siendo una América Latina donde los pueblos se mueven con mucha fuerza. Va a ser unos días de recuerdo de nuestro comandante, van a ser unos días para, repito, afincar en esa idea, pero también ratificar que los pueblos siguen haciendo historia. Y está Brasil silenciado terriblemente, convertido en procesos de pueblos masivos, en pueblos catacúmbicos, porque los medios no quieren mirar hacia allá. Argentina, una enorme movilización, los pueblos, las centrales sindicales movilizadas y los medios no quieren mirar hacia allí. Sí. Pero la sorpresa va a ser grande, la sorpresa va a ser grande y tendrán que aprender que entra una era de pueblo. Como decía Silvio, aquella la era está viendo un corazón. El presidente Chávez dejó varios legados. Uno de ellos, y creo que de los más importantes, fue darle voz a la obrera, al obrero, al trabajador, a la trabajadora. Tanto así que el actual presidente de la República es un presidente obrero. Pero específicamente, uno de los legados más importantes que deja Hugo Chávez para la familia trabajadora venezolana fue la ley de las trabajadoras y los trabajadores. ¿Cómo ha impactado esa ley al día de hoy en el pueblo venezolano? Es una ley que garantiza y protege los derechos de la clase trabajadora. Veníamos de la noche oscura del neoliberalismo, donde nos arrebataron los derechos como clase obrera. Entre ellos, el más paradigmático,
las prestaciones sociales, entregadas en medio de la llamada tripartita de entonces, el gobierno del fallecido ya presidente Rafael Caldera y de Teodoro Pecó, pero desmontaron la arquitectura de derechos que durante años levantó la clase obrera con luchas, con esfuerzo, con cárcel, con represión, con exilio. Todo eso fue entregado por aquellos gobiernos y desmontado el edificio de derechos sociales que nació en nuestra América con hechos fundacionales como la Revolución Mexicana, la Constitución de Querétaro, la primera constitución social de América Latina, piedra fundacional de la doctrina social en América. Todo eso lo recoge la nueva Ley Orgánica del Trabajo, pero además es una respuesta a los derechos secuestrados, a los derechos desmontados por el neoliberalismo. Y bueno, y entra a proteger derechos individuales y colectivos. La Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras tienen un capítulo especialísimo que no hemos estudiado lo suficiente, el capítulo 5, el capítulo de la formación y la autoformación. El constituyente habilitado, que fue el constituyente Chávez, recuerda que fue una ley por habilitante, sí, pero además el constituyente habilitado que fue el pueblo trabajador, que se echó a las calles para escribir la ley, para hacerle aportes al presidente y llevarlo a la comisión presidencial, dijo: las empresas no solamente son sitios donde se cumple una jornada de trabajo, las empresas también son escuelas. Son espacios para formarnos y para autoformarnos, para que mi hermano obrero, que también contiene saberes, me pueda enseñar y pueda yo aprender con él. Ese es un capítulo hermosísimo en la Ley Orgánica del Trabajo. Pero además, yo recomendaría leer con mucha paciencia el artículo 25 de la Ley Orgánica del Trabajo. Un verdadero programa de lo que efectiva y realmente debe hacer la clase obrera venezolana y, ¿por qué no?, la clase obrera en la región. Pero también el 367 de la Ley Orgánica del Trabajo, que establece los deberes de un nuevo sindicalismo. Cuidar de los precios, cuidar de la naturaleza, hacer control de la producción, participar en la distribución de la producción, que ahora recientemente está siendo recogida en la ley constitucional de los consejos productivos de trabajadores. Es en perfecta conexión con la Ley Orgánica de Chávez, pero no debe escapárseme un conjunto de derechos que son traídos de nuevo, entre ellos una jornada laboral regularizada, para apostar por la recreación, para apostar por la vida del trabajador y la trabajadora, que tiene su reglamento, por cierto, es el único reglamento parcial que tiene la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y los trabajadores, y la retroactividad de las prestaciones sociales, en donde escogimos lo mejor de los dos sistemas para cumplir con el principio de progresividad e intangibilidad que tiene el derecho en Venezuela. Progresividad, ir hacia adelante. Los derechos siempre hacia adelante, e intangibilidad, que los derechos conquistados no sean tocados. De tal manera que en un hipotético retorno e indeseado retorno de la noche neoliberal, la lucha va a ser cruenta porque no se toquen esos derechos y porque no se retrograde la legislación laboral contenida, la norma jurídica laboral contenida ahí, pero que además, Amorín, es muy caro a los trabajadores en todas partes, pero en Venezuela la Ley Orgánica del Trabajo, la normativa laboral. Porque la normativa laboral, el derecho laboral, a diferencia de otros, el penal, del mercantil, contiene lucha de clase. Es así. Detrás de cada artículo de una ley están historias de lucha, de carcelazos, de huelgas, de movilizaciones. Está detrás la vida de los trabajadores, por eso le es tan cara. Contiene permanentemente y profunda lucha de clase. Por eso se le reivindica de tal manera y por eso pedimos que se le respete, en el caso de los empleadores, las empleadoras, patronos o patronas, y que los trabajadores igualmente también la respeten. Es una ley para ser cumplida porque contiene derechos, pero también contiene deberes para nuestra clase trabajadora. Pero además la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, reivindica un sujeto para la construcción, para la gran forja, para la gran construcción de una nueva sociedad. Y cuando revisamos el artículo referido al título 3, que referido a los derechos, lo que contiene los derechos sociales, jornadas, salario, no deja de lado la responsabilidad que tienen los trabajadores con lo que es su proyecto histórico. Es irrenunciable, y quiero ser categórico en eso, es la construcción de una sociedad socialista, sí, con nuestras coordenadas, con las coordenadas que nos da la revolución bolivariana, con las enseñanzas del comandante Chávez, con los esfuerzos que realiza el pueblo trabajador diariamente, sin copiar esquemas, sin visiones manualescas. Nadie ha dicho ni nadie sabe cómo construir el socialismo. Lo que sí es que este pueblo lo está haciendo, con su dinámica, con su esfuerzo
y con su saber, con el saber que él contiene. Y bueno, establece la Ley Orgánica del Trabajo, la protección a la familia. Si bien es cierto que se protege el salario, es un mandato constitucional y legal de la Ley Orgánica del Trabajo, proteger el salario ante los embates que se producen en la economía normalmente, también se conceptualiza la protección a la familia. El trabajador es mucho más que su jornada de trabajo y el salario que recibe por esa jornada de trabajo. Cuando llega, llega a una familia, y por eso el esfuerzo realizado por la Revolución Bolivariana antes, con el comandante Chávez, debemos recordarlo. También hay derechos sociales en el barrio adentro, sí. También hay derechos sociales en las escuelas con PAE, también hay derechos sociales en las bolivarianas con colección bolivariana, también hay derechos sociales en la vivienda entregada en 2 millones el jueves, será el hito 2 millones. Cuando se plantea esto fuera de las fronteras de Venezuela, todos se preguntan cómo. Una firme voluntad al lado del pueblo. Además, cuando se contrasta o se compara con países que viven una situación verdaderamente crítica en esas garantías y ese bienestar a los pueblos, como es actualmente Argentina, Brasil o España, que son críticos constantes de nuestro país. Sería un pecado quedarnos en lo coyuntural, sí. De una coyuntura difícil, sí, la reconocemos. Nada menos ayer el presidente decía, ¿conforme estoy? No, seremos siempre unos grandes inconformes. Y para los socialistas, para los revolucionarios, para los chavitos y los bolivarianos siempre será un gran inconforme, porque donde haya un acto de injusticia, en donde haya una situación de explotación, allí estará un chavista, estará un socialista, estará un bolivariano dando justicia a eso. Y allí es donde efectivamente nosotros ponemos el acento en el derecho que tenemos a dar nuestra versión de lo que está sucediendo en nuestra patria y lo que estamos haciendo. Y seremos incansables, somos incansables en esto, en dar nuestra versión, en poder plantear con justicia lo que está haciendo un pueblo. Bueno, sometido a una bárbara, una salvaje agresión, multiforme, de diferentes formas, económica, diplomática, cultural, política, financiera. Una de esas formas, ministro, ha sido el tema económico. Además, han intentado golpear de la manera más cruenta el bolsillo de la familia venezolana. Frente a eso, el presidente de la República ha ido de manera consecutiva generando aumentos de salario. Cada vez que se produce un aumento de salario, los especuladores de siempre, los que juegan en ese proceso de la guerra económica, intentan golpear el aumento con la excusa de si el salario sube, todo tiene que subir. Te explico la locura, la vorágine de precios de diciembre. ¿Hubo algún aumento salarial? No. ¿No se les cayó la careta cuando desarrollaron la espiral de precios más salvaje que se haya visto en este país para arruinarle las navidades a los trabajadores, a las trabajadoras, a la familia? No pudieron, ni podrán, porque efectivamente ahí estaremos. Amorín, no somos susceptibles a chantaje y a que asumamos con prejuicio las cosas. Es un mandato de ley, es un mandato constitucional, el aumento salarial, como lo hemos hecho en esta oportunidad. 32, 33 aumentos salariales ya con casi a una periodicidad bimensual. Y no es que nosotros lo hacemos por justicia social y porque es nuestra obligación. Han señalado que, bueno, que el aumento, que no es necesario, que no... No, el aumento siempre será necesario porque es un derecho de la clase trabajadora. Y el gobierno bolivariano protege y garantiza los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Ya lo hemos señalado, hay un salario mínimo de 332.646 bolívares con 45. A ello adicionamos los 915.000, que es el estatal que se mantiene en las 61 unidades tributarias. Correcto. Pero se aumentó la unidad tributaria a 500. Hay que señalar, aprovecho de señalar a los trabajadores y trabajadoras, que independientemente que subió la unidad a 500, el impuesto sobre la renta se va a calcular con la unidad anterior, 300, eso fue publicado hoy, y eso es importante frente al tema de la clase trabajadora, del pueblo y su familia, del pueblo trabajador, para un total de 1.300.646 bolívares con 46 céntimos. Este es el salario, el ingreso mínimo integral en la República Bolivariana de Venezuela. Un enorme esfuerzo.
Al menos 2,5 millones de empleados públicos están por encima de este ingreso mínimo integral. Y están por encima porque los tabuladores de los obreros en la administración pública y las escalas salariales de los llamados funcionarios públicos siempre están, por razón de los aumentos que se realizan por su convención colectiva, la convención colectiva marco, siempre están por encima del salario mínimo nacional. Y por encima, por supuesto, del ingreso mínimo integral que hemos señalado acá. De tal manera que pudiéramos estar hablando de que más de 2,5 millones de trabajadores en Venezuela, de la administración pública, se encuentran por encima. Pero debo adicionar que muchos trabajadores alcanzan salarios por encima de a través de las contrataciones colectivas. Y diariamente, en las diferentes inspectorías a lo largo y ancho del país, acuden los trabajadores y los patronos o a homologar contratos o a sentarse a discutir sus convenciones colectivas. Hay salarios importantísimos en las regiones como Aragua, como Carabobo, que superan en creces este salario mínimo y que resultan ser, digamos, la forma dialogante, civilizada, negociada de acordar las condiciones laborales que tiene Venezuela y que tiene la legislación venezolana prescrita. De tal forma que nosotros seguiremos observando de cerca el comportamiento económico, el comportamiento de la dinámica económica, y ajustado a lo que dice la Constitución y ajustado a la Ley Orgánica del Trabajo, se producirán los aumentos que sean necesarios. Además que estos aumentos, ministros, impactan no solamente a la familia que trabaja, a la que es laboralmente activa, sino también a los pensionados, que era algo que se pudiera concebir, repito, pudiera ser inconcebible en el pasado. Pensar que un pensionado tuviera acceso a los aumentos que ha tenido durante la Revolución Bolivariana. Por Constitución homologada, salario mínimo. Es aquí, la otra lámina. Esta es la bonificación especial o la pensión total de un adulto, adulta mayor, de un trabajador en retiro en este momento, monta los 540.705.04 bolívares. Es la sumatoria de la pensión homologada al salario mínimo de 392.646 bolívares con 46, más la llamada bonificación especial de guerra económica por 157.058.58 bolívares, para un gran total de 549.700. Estos son nuestros pensionados, en donde retroceden, aumentan la edad. El gran conflicto ahorita en Chile, en Perú, pero en Argentina, es el terrible retroceso en materia de edad para la pensión. Está llegando la edad con la edad de pensionados con la esperanza de vida. Y me parece un verdadero sarcasmo, una burla a quienes han entregado sus años de vida al trabajo, después decirle que la pensión va a llegar en el momento en que está por los estudios realizados en esa sociedad, está llegando a su fin, porque la esperanza de vida la cruzaron con el momento de otorgar la pensión. Esa es la noche larga, la noche negra y larga del neoliberalismo que nosotros debemos evitar y que los trabajadores deben estar en guardia, Amorín. Sabemos que hay cualquier tipo de maniobras e intentos que se producen para horadar en la conciencia, en la indignidad del pueblo trabajador, pero sabemos también que hay una gran reserva moral. ¿Cuál debe ser el papel? Y que será enfrentada de la manera como debe ser enfrentada. Precisamente en ese sentido, ministro, ¿cuál debe ser el papel de ese pueblo trabajador? Muchas veces se acusa de manera indiscriminada al gobierno nacional, pero nuestra Constitución habla de una democracia participativa y protagónica, donde no solamente las estructuras formales de gobierno tienen participación en contra de la guerra económica, sino también el pueblo organizado. ¿Cuál cree usted o cuál considera debe ser el papel de ese trabajador, de esa trabajadora organizada para enfrentar estos embates de la guerra económica? Yo creo firmemente, y en esto en Chávez, 5 de marzo, creo firmemente que los derechos sociales, la estructura de derechos sociales, no tienen sentido si no hay pueblo organizado. Cuando nosotros hablamos que la constituyente ha creado un sistema normativo, un sistema de leyes, para que el pueblo trabajador participe y defienda sus derechos, creemos firmemente en ese planteamiento. La ley de los CLAC, la ley de precios acordados, la ley de los consejos productivos de trabajadores, promulgada por la ley constitucional, promulgada recientemente,
Y la próxima ley de precios justos constituyen un sistema que dará un conjunto de instituciones, que generará un conjunto de instituciones, pero no cualquier instituciones, no superestructuras llenas de funcionarios para producir la fiscalización de los precios, sino es el pueblo organizado en torno a esas estructuras y respaldado en leyes constitucionales para ser el pueblo su propio fiscal. Para el pueblo asistido de la ley y asistido de nuevas instituciones pueda acudir a fiscalizar y hacer respetar su salario que se le intenta ser llevado a través de esa especulación mafiosa, esa operación mafiosa con los precios que se producen. Yo he afirmado en otros programas, Amorín, y lo ratifico esta noche, que cualquier escuela de economía, sea la liberal, samuelsoniana o Adam Smith o la escuela marxista, se le aplique la economía venezolana y será difícil explicarla. Porque está tan distorsionada con elementos de carácter político o politiqueros e injerencistas del imperio que es difícil nosotros sacar conclusiones rigurosas, científicas, desde la economía a lo que se hace acá con los precios. Además, todos los días se busca una excusa distinta. Primero tiene que ver, o las excusas que se suelen usar es el aumento salarial. Cuando ocurren etapas como la de diciembre, entonces ya no se dice que es el aumento salarial, sino el mercado negro. Cuando no es el mercado negro, es el dólar ilegal. Pero, por ejemplo, para poner eso en contexto, el dólar ilegal ha venido en descenso en las últimas semanas. Pero los especuladores y los que juegan a la guerra económica han intentado seguir subiendo los precios para precisamente golpear estos aumentos salariales. ¿Qué decirle a esos, a los que día a día van y le colocan una especie de granada al bolsillo de la familia venezolana? Yo llamaría a que se pusieran la mano en el corazón y la conciencia. Este país es un país hermoso y que nos alberga a todos. Una minoría inescrupulosa que pretende sacar provecho individual a todo lo que es provecho colectivo, que pretende colocar en la calle los productos, por ejemplo, del CLAC. Eso es condenable. Un pueblo no puede ser el verdugo de sus propios hermanos. Y tú secuestrar un derecho que contiene con mucho esfuerzo esa bolsa para después esto aparecer en una acera. Eso le puede ser indiferente, no nos puede ser indiferente a nosotros como gobierno. Todos los que tengamos autoridad debemos actuar, pero el pueblo tampoco puede permitirlo. Y debe organizarse en torno a la ley, eso sí, en torno a la ley, a las instituciones nuevas que deben crearse en torno a estas leyes, repito, dadas por la Asamblea Nacional Constituyente, que así como dio la paz, silenciosamente la Constituyente también comienza a colocar elementos sustantivos para alcanzar un periodo de prosperidad económica que estamos destinados a crear para nuestro pueblo. Nosotros, y lo ha señalado el presidente y nosotros con él, luego del 20 de mayo, donde el pueblo decidirá, como se hace en democracia, en la democracia bolivariana, vigorosa, sana, perfecta, diría yo, irá a una nueva cita el pueblo venezolano, para después abrir un periodo para el pueblo de prosperidad. Y no es, y quiero decirlo categóricamente, que es que nos vamos a empeñar en el tema económico después de las elecciones. Es que diariamente el presidente y todo su equipo y todos nosotros estamos empeñados en atender el tema económico. ¿Dónde está entonces, cómo nos explican el decreto de sección económica? Una asamblea que se volteó de espaldas al país, una asamblea nacional, entrando el año 2016, burló al pueblo que votó por él, se dictó un decreto de sección para poder el presidente legislar, el presidente lanzar decretos que permitieran aprobar el presupuesto y permitieran enfrentar la guerra económica que se nos venía encima en el 2016. Pero no solamente eso, no nos quedamos desmovilizados o paralizados, mejor dicho, sino que avanzamos con la agenda económica bolivariana, de tal manera de poder poner un conjunto de motores, de nichos económicos importantes, minería, turismo, la agricultura, la industria, a andar, porque el enemigo imperial, Amorín, y quienes nos escuchan, había detectado una falla en la estructura. Una falla importante, una fractura importante tenía que ver con la distorsión que representa el rentismo petrolero. Se fueron a fondo y trabajaron por diferentes formas para llevar a pique los precios petroleros. El fracking, el comercio subterráneo, clandestino, el mercado
amponil que en el mundo se desarrolló con Libia, con Siria, con Irak. Todos esos barriles de petróleo que salían ilegalmente, que eran arrebatados por el Daesh, eran volcados al mercado y contribuían a bajar el precio del petróleo. Además de los miles de millones que le robaron a esos países en reservas internacionales que se desaparecieron. Las reservas de Gaddafi. Sí. Pero todo fue una operación montada. Descienden los precios de petróleo, perforo terriblemente nuestra principal industria con lo que ahora se está descubriendo, golpeo los precios petroleros y desarrollo una economía nacional y la familia venezolana. Un plan urdido de manera malévola y muy cuidadoso. Lograron detectar eso, pero no contaron con algo. Con un pueblo que nadie se explica. Aquí estamos, Morín. Como diría el comandante Fidel, en esta noche de recuerdo de comandante, decía de qué está hecho el pueblo venezolano. ¿Lo recuerda? Esperando al comandante. Terrible palo de agua que el pueblo echaba a la calle. Pero es el mismo pueblo del 2002, donde no había esperanza. Y ese pueblo de la desesperanza hizo la esperanza. Recuperamos los precios petroleros, vencimos el golpe fascista, vencimos el sabotaje petrolero y luego se fue al revocatorio y dijo, Chávez se queda. Ministro, estamos en la parte final de la entrevista, pero no me gustaría despedirme sin consultarle su opinión sobre el petro. Un mecanismo de avanzada, una criptomoneda, además la apertura que ha tenido el gobierno nacional respecto a las criptomonedas. El presidente de la República hacía la solicitud, por ejemplo, que parte de las cajas de ahorro que están dentro de las instituciones públicas se pudieran cotizar en criptomonedas como el petro, pero además, ¿qué posibilidad se pudiera prever dentro de estas mismas instituciones públicas de que en algún momento parte del salario de los trabajadores y de las trabajadoras pudiera ser cancelado en algún tipo de criptodivisa? Hay una vocería autorizada para el tema del petro del gobierno. Estaría limitado de emitir opiniones a fondo o de fondo con respecto al tema. Sí he recibido una instrucción del presidente de la República de invitar a las cajas de ahorro y comenzamos una jornada de reuniones técnicas el miércoles pasado en el Salón Simón Bolívar de PDVSA La Campiña y continúan este miércoles con cajas de ahorro. Hay un dato, nosotros recogimos un dato, existen en el país, Amorín, y lo leo, unas 1.496 cajas de ahorro. Hay unos 4 millones aproximadamente de trabajadores que son... Y hay una disponibilidad al año 2016, este dato tendríamos que ajustarlo, de unos 18,5 millardos de bolívares. Esto es más al 2017 que mueven las cajas de ahorro. Mueven un 30% del encaje bancario, de lo que circula, mejor dicho. De tal manera que se nos ha hecho se nos ha dado una instrucción de acercarnos, a través de las voces autorizadas del petro, explicarles la era petro, porque definitivamente hemos entrado en la era petro. Y las cajas de ahorro tienen que conocerlo. Luego, a la luz de su legislación, de la ley que rige, de las instituciones que es la superintendencia de cajas de ahorro, tomar las decisiones, hacer las modificaciones normativas a la ley que sean necesarias, hacer los ajustes a sus reglamentos que sean necesarios, para en un momento determinado, con audacia y con entendimiento de que se abren nuevas oportunidades, en este caso para las cajas de ahorro y para los trabajadores, nosotros poder avanzar o que las cajas de ahorro puedan avanzar en esa era petro. Alguien decía el miércoles que existe un porcentaje, un 20% que no está a la vista de las cajas de ahorro, pues el 80% restante es el que se presta, que pudiera ser susceptible de entrar en la era petro para reducirlo de esta manera, con este concepto. Eso es lo que está en estudio. Esas son las reuniones técnicas y los talleres técnicos, porque queremos con mucha precisión. No queremos hacer soluciones aventuradas, sino rigurosas, pero además con mucho respeto a lo que es la autonomía de las cajas de ahorro, pero sí decirle con mucha firmeza a los trabajadores que vengan con nosotros, que hay allí una oportunidad y que estamos haciendo todos los esfuerzos y lo seguiremos haciendo, no solamente por explicarlo, sino porque el petro se convierta en la gran alternativa para estabilizar la economía. Tenemos mucha esperanza en ello y más que esperanza, tenemos fe.
en lo que contiene esta política por demás audaz lanzada por el presidente Nicolás Maduro y que paulatinamente se estará explicando a través de los voceros autorizados, pero a través de ella misma, por sus efectos en la economía real. Es hoy, para despedir, el ministro Néstor Ovalle optimista. ¿Tiene esperanza en la conquista de la paz económica? Siempre, siempre. Un socialista convencido. Durante años, desde mi adolescencia, esperar por el socialismo. Vino Chávez, nos unió a todos esos que estábamos en esperanza de socialismo, y mi optimismo se fundamenta en eso, se fundamenta en la posibilidad de ir hacia una sociedad distinta, una sociedad que haga humana la humanidad, a la clase obrera. Muchísimas gracias, ministro. Gracias a usted por la invitación. Un placer. Mío. Son las 8:10. Como siempre, nosotros nos vamos a despedir la noche de hoy recordándote